María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy, y tras una larga pausa, continuamos con la historia de las hadas en Inglaterra. Los invitamos a sumergirse con nosotras en esta aventura y a acompañarnos mientras recorremos el reino de las hadas. Empecemos. ¿Crees que ya los perdimos, María? No estoy segura, Lau. Son hadas. Conocen mejor el bosque que nosotras. Lo siento mucho, María. Tú eres libre. Si me entrego, dejarán de perseguirte. No me puedo ir sin ti, Lau. Sería una locura. ¿Pero qué hacemos? Tarde o temprano nos encontrarán. Escucha. Viene alguien. A los arbustos. Lau, ¿ves lo que yo estoy viendo? Sí, María. Un sátiro con una bufanda roja. ¿Será verdad? Supongo que aquí todo es posible. ¡Ay, no puedo creerlo! ¿Podemos hablarle? Yo creo que nos ayudaría. Si ayudo a Lucy, yo también creo que podría ayudarnos. No perdemos nada con preguntarle. ¡Ay, en verdad no puedo creerlo! Voy a hablar con el señor Tomnus. ¿Salimos a la cuenta de 3? María, ¿qué haces? Espérame. ¿Hola? Disculpa, es que queríamos preguntarte... No, Lau, no puedo creerlo. Bueno, hablo yo. Hola, señor Tomnus. Ella es María y yo soy Laura. Queríamos preguntarle si podría ayudarnos. Titania... ¿Cómo saben mi nombre? ¿Quiénes son? Somos humanas como Lucy. ¿La recuerda? Claro, una gran amiga mía. Pero, ¿por qué están aquí? Un libro nos trajo. Titania nos engañó y está persiguiéndonos. ¿Podría ayudarnos a escapar, por favor? No conocemos muy bien este lugar. Titania. Entiendo eso de reinas que persiguen y engañan. Vengan conmigo, a mi casa. Muchas gracias. Ay, estaremos soñando, Lau. Ya quisiéramos, María. No tendríamos tantos problemas. Síganme. Tomen asiento mientras les preparo algo caliente. Gracias por escondernos un rato. Con mucho gusto. ¿Qué fue lo que pasó con Titania? Estábamos en su palacio y sin querer, bueno, más bien queriendo, Mostacilla se tropezó y regó una bebida. Lau sin querer probó una gota. Oh, ¿y ahora no quieren dejarla ir? No, estoy condenada. No digas eso. Siempre hay una manera para que todo salga bien. Ojalá, eso espero. Pero, ¿y antes? ¿Por qué están aquí, en el reino de las hadas? Bueno, Merlín nos mandó a conocer la historia de las hadas. ¿Puedo ver tu bufanda? ¿Mi bufanda? Bueno, supongo que no tiene nada de malo que la veas. ¿Les gustan mucho las crónicas de Narnia? Mucho, no te imaginas. Creo que están a salvo por un ratito conmigo. ¿Les parece si les cuento algo sobre las hadas mientras están aquí? Ya que Merlín se los dijo. ¡Sería fantástico! Bueno, si estaban con Titania, supongo que les habrá contado su parte de la historia. Sí, la época victoriana nos contó. Muy bien, seguiré desde ahí. El interés por las hadas disminuyó un poco después del siglo XVI, pero hacia finales del siglo XVIII empezó a regresar con fuerza. Por allá en la década de 1780 lo sobrenatural se puso de moda y volvería la emoción por las hadas. Emoción que se extendería hasta el periodo victoriano. Pero, ¿por qué, se preguntarán ustedes, volvieron las hadas? Bueno, creo que dos cosas se destacan. Por un lado, en 1786, Sir Joshua Reynolds pintó al Puck de Shakespeare,
como un niño travieso. Esta obra, muy reconocida, fue un encargo del concejal John Boydell para su galería de Shakespeare, a la cual contribuyeron otros artistas como Fuseli, con sus pinturas sobre Sueño de una noche de verano, en las cuales introdujo personajes del folclore, como las brujas. También Blake llegó a utilizar figuras del folclore, como hizo para una ilustración de Dialegro de Milton en 1816. Entonces, creo que puedo contarles, sin temor a equivocarme, que a finales del siglo XVIII comenzó a darse algo que podemos llamar la pintura de las hadas. Primero, se tomaría la obra de Shakespeare como mayor referente, pero luego se expandiría a otra literatura y al estudio sobre las hadas. Un caso interesante es la galería creada por Boydell, quien quiso publicar las obras de Shakespeare ilustradas por los pintores de su época, fruto de un resurgir del interés en la obra del dramaturgo asociado a un nacionalismo creciente. Algunos pintores que trataron el tema fueron Sir George Romney, John Stothard, Francis Danby, Landseer, J. M. W. Turner, John Anster Fitzgerald, Daniel Maclise, Joseph Noel Panton, Richard Dehn. Y algo muy interesante fue la unión de motivos y formas clásicas y folclóricas que crearon Fuseli y Blake, además de convertir a las hadas en símbolos de su psique, de la pasión y el terror. Blake también asociaba las hadas con el disfrute natural y creativo, contra la época de la razón y el neoclasicismo. Casi que pensaba a los elfos como anticlásicos. Más adelante, los victorianos ampliarían el catálogo de las figuras del folclore para que no se tratara solo de Shakespeare y Milton, y vincularían la pintura victoriana de las hadas con los paisajes de la tradición romántica, sin dejar de lado que el conocimiento sobre el folclore y las teorías que surgían sobre este enriquecían las representaciones pictóricas que se hacían sobre las hadas y su tierra. ¿Y a la literatura también volvieron las hadas o solo a la pintura? Claro, claro. ¿Cómo no iba a volver a la literatura? Los románticos se encargaron de eso. Empezaron a interesarse y explorar la tradición sobrenatural de Inglaterra, movidos por preocupaciones políticas y nacionalistas, pero también porque sentían nostalgia por un pasado que estaba desapareciendo. Entonces, impulsados e influenciados por el interés que surgió en el siglo XVIII, por las baladas y por Relics of Ancient English Poetry de Bishop Percy, publicado en 1765, comenzaron a estudiar el cuento folclórico, la leyenda y las historias que contaban las personas sobre sus experiencias con lo sobrenatural. Relatos que en inglés se llaman memories. Así, escritores como Coleridge, Southey, Keats, Southey, Thomas More, Thomas Hood, James Hogg, Sir Walter Scott, Alan Cunningham y otros empezaron la Fairy Scholarship. Scott, por ejemplo, fue todo un pionero literario en este aspecto. En su libro, Mysteriously of the Scottish Border, hay un ensayo que se titula Las hadas de la superstición popular e incluye una leyenda sobre Thomas de Rhymer, quien siguió a la reina de Elfland a su país y nunca más regresó. Además, fue Scott quien también trajo de vuelta el interés por la leyenda artúrica. Y no solo eso, sino que él acercó lo sobrenatural a la clase media y dio explicaciones humorísticas sobre el origen de las hadas y su naturaleza, trazando sus orígenes a los árabes y los persas, tradiciones con las cuales, según él, luego se mezclaría la mitología gótica. ¿Explicaciones eumerísticas? ¿Qué es eso? Volveremos más adelante a este término. Por ahora, no lo olvides. Más bien sigamos con los románticos. Lo importante es que los románticos buscaron el reino de las hadas porque buscaban mundos alternos autónomos. Comenzaron a explorar la moralidad de las hadas y sus problemas, su benevolencia y crueldad casi que sin motivo, por capricho. Hablaban también sobre los encuentros y las relaciones entre estas criaturas y el ser humano,
En conclusión, casi que sentaron las líneas y temas de investigación que llevarían a cabo los victorianos. Como datos curiosos puedo decirles que en todo este volver a las hadas, los ingleses estuvieron influenciados por La Ondina de Barón de la Montefouquet, Oberon de Wieland y también por la obra de Tieck, Hoffmann y Novalis, quienes destacaban por su tratamiento oculto, místico y metafísico de los motivos del folclore. Pero, ¿por qué buscaban otros mundos los románticos? Bueno, digamos que como las ciudades y la industria estaban creciendo, se produjo una reacción contra el mundo urbano y el utilitarismo. Conservar y celebrar las tradiciones fue parte de esta reacción, al menos para las clases aristocráticas y medias, mientras que para las personas que vivían en espacios más rurales y para aquellas que trabajaban, el saber sobre las hadas en algunos lugares era casi un conocimiento secreto que ellos manejaban y que no tenían cómo compartir con los gobernantes o religiosos. Entonces, las hadas eran una forma de buscar evadir el mundo cada vez más industrial y gris en el que se vivía, o algo que te daba poder frente a los demás. En ambos casos, podríamos decir que tenía un sentido revolucionario. Todo esto preparó el camino para que, por ejemplo, cuando Edgar Taylor tradujera los cuentos de los hermanos Grimm en 1823, o cuando en 1846 llegaran las historias de Andersen, los victorianos las recibieran con emoción y se refugiaran en los ideales caballerescos y en las mitologías de hadas que para ellos hablaban de un mundo inocente que ya no existía. ¿Y fue en esa época cuando se comenzó a estudiar a las hadas y dar teorías sobre ellas? Sí, creo que lo mencioné muy rápido ahorita y sería bueno profundizar en ello. Puedo contarles que para mediados de la década de 1830 ya había empezado a darse el debate sobre la existencia y la importancia de las hadas. Por ese motivo, ya habían algunas bases para las aproximaciones históricas, empíricas, religiosas y lingüísticas que se desarrollarían más adelante. Además, Thomas Crofton Crocker tradujo On the Nature of the Elves, un texto de los hermanos Grimm que decía que las hadas hicieron parte de un sistema mítico ario hasta que apareció el cristianismo. Crocker estuvo de acuerdo con esa idea y, gracias a él, se introdujo en Gran Bretaña el sistema comparativo y lingüístico de los Grimm para estudiar a las hadas. Una consecuencia de esto fue que poco a poco la búsqueda de las hadas se convirtió en ciencia. Y no puedo olvidar contarles que, al pensarse a las hadas como lo que quedó de una religión aria, una fe que se pensaba había sido compartida por los anglos, jutos y sajones, los ingleses, que creían que eran descendientes de estos pueblos, decidieron tomar a las hadas como objeto de un estudio serio, incitados también por un fervor patriótico británico. Pero, ¿no escuchan algo raro? Creo que algo se acerca. ¿Caballos? Titania, nos encontró. Tenemos que irnos. ¿Pero para dónde? Estamos en medio del bosque. Bueno, ¿también puedo entregarme? No, Lau, ¿qué estás diciendo? Tranquilas, creo que tengo la solución. ¿De verdad? Sí, vengan conmigo. ¿Eso es un pasadizo secreto? Si quieres llamarlo así, yo lo llamo un túnel de emergencia. Aprendí desde la última vez. ¿A dónde lleva? A una caverna, a unos cuantos kilómetros de aquí. Lo bueno es que cerca de ese lugar hay una mansión. Un señor muy curioso vive allí. Creo que podría ayudarlas. Se rumora que ha tratado con hadas antes. Entonces, no perdamos el tiempo. ¡Vamos! Ay, en verdad, gracias por la ayuda. No se preocupen, si la reina pasa por aquí, le diré que no sé nada. Muchas gracias por todo. Buen viaje. Espero que consigan volver a su casa y... ¿mi bufanda? Por favor. Perdón, se me olvidaba. Tranquila, yo entiendo.
váyanse antes de que lleguen las hadas. Buen viaje. Chao, y muchas gracias por todo. Gracias, fue increíble conocerte. Está oscuro aquí dentro y huele raro. Como a tierra mojada, creo. El señor Tumnus dijo que no sería tan demorado atravesarlo si caminamos rápido. Y más lejos estaremos de Titania. Eso es lo importante. Sí, tienes razón, Lau. Sigamos. Mira, ya se ve un poco de luz allí adelante. ¡Ay, qué dicha! Siento que llevamos horas aquí adentro. Al menos una sí llevamos. ¡Por fin! Aire fresco. Ay, el aire del túnel ya me estaba dando mareo. Un poco encerrado sí que estaba, sobre todo al principio. Pero bueno, ¿ves la mansión? No tenemos tiempo que perder. Sí, Lau. Mira allá encima de esa colina. Se ve desde todos los ángulos. ¿Sí será un buen lugar para escondernos y buscar ayuda? Pues no tenemos de otra. Es la única opción. Tienes razón. Vamos, ojalá el señor que iba ahí sí nos acoja. ¿Ves a alguien? Supongo que tendremos que acercarnos y llamar a la puerta. Sí, no hay de otra. ¿Quién toca? Tú primero. No, tú. Las dos al tiempo, ¿te parece? Dale. No parece que alguien venga. ¿Lo volvemos a intentar? Sí. Nada. ¿Será que estamos en la mansión correcta o buscamos otra entrada? Pues intentémoslo por última vez. No perdemos nada. Está bien. Espero que no nos odien por tocar tanto. Lau, escucho pasos. Viene alguien. ¿Quién es? Estaba tomando la siesta. Espero que sea urgente. Urgente sí es. Buenas tardes. Un placer conocerlo, señor. Frankenstein. Víctor Frankenstein. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Pensé que era una hada en apuros. ¿Frankenstein? Al parecer estamos cambiando de género literario, María. O el reino de las hadas incluye más cosas de las que pensábamos. No tengo toda la tarde. ¿Quiénes son? ¿Podemos entrar, señor Frankenstein? El señor Tumnus dijo que usted podría ayudarnos. ¿Tumnus? Ya está otra vez ese sátiro metiendo en problemas a quien no debe. ¿Qué pasa si me niego? Lau tendría que quedarse aquí sirviendo a Titania para la eternidad. ¿Con qué comieron algo de las hadas? Niñas tontas, eso no se hace. No fue voluntario. Además, ¿qué sabe usted de lo que hemos vivido desde que llegamos? Nada, pero si cayeron en alguna trampa de Titania, por algo habrá sido. Hace falta ser astuto para estar en este reino. Sí, lo sabemos. ¿Nos dejaría entrar, señor Frankenstein, por favor? ¿Qué obtengo yo a cambio? ¿Hacer algo bueno? Creería que lo necesita después de lo que le hizo a su criatura. ¿No cree? Cuidado con cómo me hablas. Puedo avisar a Titania en cualquier momento. Ay, perdone, señor Frankenstein. Estamos tan cansadas. ¿Podría ayudarnos, por favor? Aunque sea darnos refugio unas cuantas horas para descansar un rato. Está bien, si las envío Tumnus debe ser por algo. Pasen. ¡Wow! Tiene una casa muy bonita, señor Frankenstein. Un poco oscura, cierto, pero muy bonita. Dime, Víctor, niña, ¿cómo se llaman? ¿Y cómo llegaron al reino de las hadas? No parece que lleven mucho tiempo por aquí. Bueno, llegamos por un libro. El libro nos trajo. Cuando llegamos, nos encontramos con Merlín, nos dijo que debíamos conocer más la historia de las hadas y que varios de los seres que viven aquí nos contarían parte de ella. Ah, y mi nombre es María. Mi amiga es Laura. Un placer, señoritas. Si es Merlín quien las envía, las ayudaré aún más. ¿Les apetece algo de comer? Eso sería increíble.
No hemos comido nada desde que llegamos. Pero no será comida de hadas, ¿cierto? No, simple comida humana. Acompáñenme. ¡Wow! ¡Qué cantidad de comida! No sabía que tenía tanta hambre. Y huele delicioso. Siéntense y sírvanse. Estaba a punto de cenar cuando tocaron la puerta. Estaba delicioso, señor Víctor. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, niña, adelante. ¿Cómo llegó al reino de las hadas? Supongo que por error, pero me ha dado mucho tiempo para pensar y reflexionar. Cuando morí me encontré de repente aquí. Al principio pensé que era el cielo, pero fui aprendiendo poco a poco dónde estaba de verdad. ¿Y no cree que es un poco raro? Lo pregunto porque su historia no es un cuento de hadas. Lo pensaba mucho recién llegué, después ya no me preocupo más. Solo vivo cada día feliz de estar aquí, aunque a veces me aburro mucho. También podría ser un pobre personaje que seleccionó a alguien para escribir sobre su visita al reino de las hadas. Quién sabe con exactitud, pero eso explicaría mi presencia en este reino. Podría ser. Los problemas de derechos de autor. Bueno, pero ya que estamos aquí, ¿conoce algo sobre la historia de las hadas, señor Víctor? Oh, bastante, niña. He aprendido mucho en mi tiempo aquí, sobre todo estudios sobre folclore. ¿Le gustaría que les contara algo? Eso sería genial. Así pasamos el tiempo mientras decidimos qué hacer. Yo también trataré de pensar en algo. Acompáñenme a tomar un té y les contaré todo lo que sé. ¿Ya saben algo? Sí, Beowulf, Titania y el señor Tumnus nos han contado cosas. Muy bien, ¿dónde quedaron? En el momento en el que se iba a empezar a estudiar a las hadas. ¿Eso fue lo último? Sí, tuvimos que huir antes de que el señor Tumnus pudiera contarnos más. Pues en buena hora, porque me encanta hablar de las teorías sobre el origen y las características de las hadas. Asumiré que recuerdan lo que les han contado y empezaré de lleno en el tema. Claro, hemos estado atentas. Muy bien, como les contaron, en el inicio del estudio de las hadas, el fervor patriótico tuvo gran importancia, pero también otros factores. Por un lado, las influencias célticas eran fuertes, ya que había enclaves angloceltas ricos en Cornualles, Gales, la isla de Man y las tierras altas e islas escocesas. Pero, por otro lado, las personas, como los escritores, comenzaron a sentir que sus sociedades se fragmentaban, lo que les llevó a preocuparse por las tradiciones, puesto que creían que éstas podían conectarlos con sus orígenes. Había una preocupación por un pasado que estaba desapareciendo, porque el país estaba cambiando a pasos agigantados con la industrialización y la tecnología. Estaba empezando a prevalecer lo urbano y sentían que eso no estaba del todo bien. Esos cambios que se estaban dando los llevaron a pensar que era vital encontrar a los elfos y preservar sus historias y hechos antes de que se fueran para siempre. De esta manera, podemos decir que la preocupación por las hadas está relacionada con un interés por los orígenes y por el deseo de que estos no se pierdan, de, hasta cierto punto, recuperarlos, a lo cual contribuyeron los avances en las ciencias y en las ciencias sociales. Impulsados por todo esto, los folcloristas, cuyo término y campo de estudio surgió en esa época, y los antropólogos, salieron en busca de explicaciones sobre el origen de las hadas y de las creencias en ellas. Se dieron explicaciones científicas, religiosas e históricas, pero lo central es que todos creían que las hadas existían de verdad, como yo también lo creo, y que se podía comprobar su existencia de algún modo científico y verificable. Solo unos pocos creían porque, según ellos, las habían visto y esa era toda la evidencia que tenían. También hubo personas que creían en las hadas dentro de ciertos marcos de creencias, ya fueran estos religiosos, casi teológicos, o filosóficos, y claro está, según su experiencia personal. Esas personas se basaban en ideas cristianas, paganas y ocultistas, así que pensaban cosas muy variadas, pero todas coincidían en que las hadas eran seres espirituales reales, o que habían surgido de una realidad que está más allá de lo material. Por ejemplo,
Una creencia muy extendida, no solo en Inglaterra, sino también en Irlanda, Gales y Escocia, era que los elfos eran ángeles caídos, de aquellos que no habían tomado partido entre Dios y Lucifer, o que se quedaron atrapados en la tierra cuando todo eso pasó. También se pensaba que eran las almas de los muertos que no eran ni lo suficientemente malas ni lo suficientemente buenas para salvarse o condenarse. Otros creían que eran los espíritus de los niños no bautizados, y algunos eran las almas de aquellos que esperaban la reencarnación, los asesinados antes de su hora o de pueblos que habían vivido hace mucho tiempo, paganos y extintos. Y, de lo más increíble, es que se daba evidencia física de su existencia: flechas, pipas, anillos de hadas, calderos, vasos o banderas. ¡Wow! Se creían muchas cosas diferentes sobre las hadas en esa época. Me llamó la atención que dijo que se creó el término de los folcloristas. ¿Qué quiere decir con eso, señor Frankenstein? Haces una pregunta interesante, porque es importante conocer un poco sobre la historia de los estudios del folclore para poder entender de dónde surgieron las investigaciones y teorías sobre las hadas. Pues bueno, fue en 1846 cuando el anticuario William Thoms escribió bajo el seudónimo Ambrose Merton en el Athenaeum, una revista del momento, sugiriendo un nuevo término para el estudio de las costumbres y los hechos de los pueblos, uniendo las palabras folk y lore. Esta nueva palabra dio pie a la creación de un nuevo campo científico, puesto que buscaba fundarse en métodos racionales y estudiar también los aspectos sobrenaturales del folclore, como las hadas, desde una mirada racional. Quería profundizar en los vestigios de las culturas antiguas. Además, cuando surge el folclore como área de estudio, se dejan atrás las otras aproximaciones que habían hecho los anticuarios hasta ese momento. Un elemento vital para el desarrollo del folclore como campo científico fue el darwinismo. Cuando Darwin publicó en 1859 El origen de las especies, se comenzó a pensar que así como las especies tenían un proceso evolutivo, las culturas también eran el resultado de un desarrollo parecido. Esto influenció un cambio en lo que se pensaba era el origen de las hadas, y se planteó que las hadas se habían originado en las sociedades salvajes. En esa época se pensaba así de las culturas primitivas, y que lo que sabíamos sobre los elfos o hadas era un reflejo de ideas y costumbres salvajes. Tienen que tener presente que ciertas teorías de las hadas surgen unidas a pensamientos que en ese momento se tenían sobre la raza y otros aspectos de la sociedad y de la relación de los ingleses con el resto del mundo. Por ejemplo, cuando en la década de 1870 se da el encuentro con los pigmeos en África, se relaciona a este pueblo con los enanos y se crean nuevos monstruos. Y además, como se pensaba que las hadas eran blancas, al relacionarlas con los pigmeos, las hadas perdieron superioridad para los ingleses, y se llegó a pensar que los pigmeos eran un pueblo que había vivido en todo el mundo. Podemos decir que esto habla, en parte, del miedo que tenían a la regresión a un estadio anterior, a lo salvaje. Teniendo en cuenta que la sociedad y el ser humano debía evolucionar hacia algo mejor y específicamente hacia lo que ellos creían era lo mejor y más avanzado. Las hadas eran percibidas en algunas historias como fuerzas bárbaras que amenazaban y deseaban invadir y destruir el mundo civilizado. Se proyectaba en ellas el miedo a la caída de las instituciones del patriarcado y la jerarquía. Podemos decir que las hadas nos hablan de las ideas dominantes y las ansiedades de los victorianos a nivel social y cultural, pues sumado a los ejemplos que les conté antes, a las hadas se las usaba para hablar acerca de la mujer y su papel en el matrimonio y el divorcio, sobre las fuentes del mal, ya fuera este oculto o natural, del cambio y crecimiento de los niños y, como ya dije, del descubrimiento de nuevos grupos raciales. Además, antes de que se me olvide, y volviendo al darwinismo, este y la teoría de la evolución ayudaron a que los antropólogos y los folcloristas pudieran explicar la cultura desde la evolución. De esa manera, las metodologías científicas de la antropología buscaron a las hadas como sobrevivientes de religiones antiguas, de creencias animistas primitivas o de memorias de pueblos antiguos que llegaron hasta el siglo XIX distorsionadas. El crecimiento de la antropología y la arqueología fue determinante para los estudios del folclore. Pero es terrible, ¿no? Que relacionaran a los pigmeos con los enanos.
Sí, de hecho, el encuentro con los pigmeos, que en la época se tomó como un descubrimiento, fue una de las semillas para que las hadas empezaran a ser tomadas no como algo ario y por tanto como un origen elevado y superior para los ingleses, sino como algo inferior a ellos y por consiguiente deleznable y no digno de estudio. Qué mal todo eso, pero siento que nos saltamos una parte de la historia. Un poco, falta un poco más sobre el folclore y no hemos hablado de las teorías en sí mismas. Bueno, pues sigamos. Es muy interesante. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Les gustaría escuchar antes una parte de la carta que escribió William Thoms para el Athenaeum? Sí, nos gusta conocer lo más que se puede. Entonces, menos mal me la sé de memoria. Dice así. Sus páginas han dado testimonio tan a menudo del interés que demuestra usted por lo que en Inglaterra designamos con el nombre de antigüedades populares o literatura popular, aunque entre paréntesis es más bien un saber tradicional que una literatura, y podría describirse más propiamente con una buena palabra compuesta anglosajón: folklore, el saber tradicional del pueblo, que no quedó sin esperanza de alistar su ayuda en entrojar las pocas espigas que quedan esparcidas en ese campo del cual nuestros antepasados hubieran podido recoger una buena cosecha. Nadie que se ha dedicado al estudio de los usos, las costumbres, las ceremonias, las creencias, los romances, los refranes, etc., de los tiempos antiguos, habrá dejado de llegar a dos conclusiones. La primera, cuánto de lo que es curioso e interesante en estos asuntos está ahora completamente perdido. La segunda, cuánto puede salvarse todavía con un esfuerzo a tiempo. Lo que trató de hacer Hone en su libro de todos los días, el Ateneo con su circulación 10 veces más eficaz, reunir el número infinito de hechos minuciosos que ilustran la materia que he mencionado, hechos que están esparcidos en las memorias de sus miles de lectores, y conservarlos en sus páginas hasta que se presente algún Jacob Grimm que hará por la mitología de las Islas Británicas el buen servicio que aquel anticuario y filólogo ahondado en su materia ha logrado por la mitología de Alemania. El siglo actual apenas ha producido un libro más extraordinario, aun cuando imperfecto según confiesa su erudito autor, que la segunda edición de la mitología alemana. ¿Y qué es? Un montón de hechos minuciosos, muchos de los cuales, según se consideran separadamente, parecen triviales e insignificantes, pero cuando se ven en relación con el sistema en el cual su inteligencia maestra los ha entretejido, adquieren un valor que quien primero los apuntó ni soñó atribuirles. ¿Cuántos tales hechos evocaría una sola palabra de usted, desde el norte hasta el sur, desde John O'Groats hasta Land's End? ¿A cuántos lectores les gustaría mostrar su gratitud por las novedades que usted, de semana a semana, les comunicaría remitiéndole algún dato de los tiempos viejos, algunos recuerdos de una costumbre ahora abandonada, alguna leyenda que está desapareciendo, tradición local o romance fragmentario? Tales datos no serían de utilidad solo para el anticuario inglés. Las relaciones entre el folclore de Inglaterra, acuérdese que reclamo el honor de haber introducido el epíteto, tal como lo hace Disraeli, de haber introducido tierra patria en la literatura de este país, y el de Alemania, son tan íntimas que tales datos probablemente servirán para enriquecer alguna edición futura de la mitología de Grimm. Permítame darle un ejemplo de esas relaciones. En uno de los capítulos de Grimm trata ampliamente de los papeles que desempeña el cuclillo en la mitología popular, del carácter profético con el cual ha sido dotado por la voz del pueblo. Y da muchos ejemplos de la práctica de derivar predicciones del número de veces que se oye su canto. También apunta una noción popular, que el cuclillo nunca canta hasta que 3 veces se ha hartado de cerezas. Pues hace poco me informaron de una costumbre que existía antes entre los niños de Yorkshire, que ilustra el hecho de la relación entre el cuclillo y la cereza, y eso también en sus atributos proféticos. Un amigo me ha comunicado que los niños de Yorkshire acostumbraban antes, y posiblemente todavía, a cantar alrededor de un cerezo la siguiente invocación: Cuco cerezo, bajad y decidme cuántos años me quedan de vida. Cada niño sacudía el árbol y el número de cerezas que caía indicaban los años de su vida futura. Ya sé que la rima que he citado se conoce bien, pero esa manera de aplicarla no está anotada por Hone, Brandt ni Ellis, y es uno de esos hechos, sin importancia en sí mismo, que llegan a tener importancia cuando forman eslabones en una cadena grande. Uno de esos hechos que una palabra del Ateneo recogería en abundancia para el uso de los investigadores futuros en aquel interesante reino de las antigüedades literarias. Nuestro folklore. Ambrose Merle.
La influencia de los Grimm fue enorme en esa época. Esa historia la sabemos bien. Qué bueno, así nos ahorramos explicaciones y podemos seguir. En sus inicios y en conexión con lo que desde 1878 sería la Folklore Society de Inglaterra, se entendía al folclore como una subdisciplina de la antropología que tenía como material de trabajo los fenómenos psicológicos del ser humano no civilizado. Además, llevados por su interés en la metodología científica, crearon teorías racionales para explicar la naturaleza elusiva y fantástica de las hadas, y buscaban promover lo que ellos llamaban la ciencia del folclore en la revista de la Sociedad. Sin embargo, como el folclore es tan cercano a lo sobrenatural, había personas que se burlaban de esta rama del saber, como dice Alfred Haddon en su libro The Study of Man. Esa burla conducía a los folcloristas a trabajar más arduamente en sus teorías científicas y racionales, y, de hecho, sus escritos y estudios están tan unidos al interés victoriano por las hadas que conocer su forma de explicar, racionalizar y analizar el reino de las hadas y lo fantástico es vital para comprender la época y lo que representaron las hadas en ella. Aunque también hay que tener presente que los eventos y creencias sobrenaturales contemporáneos a este grupo de folcloristas desafiaron la epistemología racionalizadora que ellos defendían y que querían construir. Pero bueno, pasemos a las teorías sobre las hadas. Tengo una pregunta antes de eso. He escuchado que los planteamientos de un tal Taylor también son importantes para el folclore como ciencia. ¿Sabes algo sobre eso? Claro, casi se me olvida. Sir Edward Burnett Taylor y sus ideas están en la base de la cultura entendida como un proceso evolutivo, y debido a esto, él pensaba que toda sociedad pasaba por 3 estadios o niveles diferentes. El ser humano salvaje era el primero, y luego se pasaba a una etapa de barbarie para llegar a lo civilizado. Además, reintrodujo el concepto de animismo, el cual se refiere a que la creencia de que todo tiene un alma, algo que lo anima, incluso cada elemento de la naturaleza. Ambas ideas son centrales para el folclore, como veremos si pasamos por fin a las teorías. Bueno, no se enoje, señor Frankenstein. Solo tenía la duda. No me enojo, es solo que ya quiero pasar a eso. Vamos a empezar primero por las hadas como los remanentes de una cultura antigua. Estas teorías reciben el nombre de eumerísticas y buscaban explicar, racionalizar e historizar las creencias sobre las hadas. Buscaban en el pasado y lo comprendían como un eco cultural del mundo primitivo antiguo. Es con estas teorías que el elemento racial de las hadas toma una gran importancia y, por lo tanto, se empieza a pensar y a cuestionar el estatus superior o inferior de estas criaturas y su lugar en la historia británica. Así se entendía a las hadas como los vestigios de una cultura primitiva histórica, cuyas creencias aún persistían en las gentes de los pueblos más remotos de Europa, creencias que se ligaban también con los sistemas antiguos de creencias agrícolas, si se me permite repetir tanto la palabra creencias. Claro, no pasa nada. Gracias. Déjenme contarles lo que pensaban algunos folcloristas. Son David McRitchie y Lawrence Cohn, los principales defensores de la idea de que las hadas se originaron a partir de una raza prehistórica primitiva. Por un lado, McRitchie decía que las hadas eran remanentes de una raza aborigen y conquistada, un pueblo que vivía en lugares remotos y liminales. Por este motivo, buscaba lugares concretos y cosas que demostraran que los mitos y las leyendas se basaban en hechos reales. Cohn, por otro lado, sostenía que las hadas eran lo que quedó de un periodo en el pasado en el que se dio un conflicto etnológico entre una tribu primitiva y un conquistador que se impuso. Pero ellos no son los únicos. También quiero hablarles de Rees y Hartland. Para Rees, las hadas se habían creado con base en algo real, a lo que después se le añadieron características y rasgos imposibles. Probablemente un pueblo en Gales que tuvo sus propios mitos, creencias y lenguaje. Por lo tanto, las hadas, para Rees, tenían un origen doble y heterogéneo. Eran en parte hechos y en parte imaginación y mito. Y planteaba que un antiguo sistema de creencias se ligaba a las hadas. Por ejemplo, creencias sobre antiguas divinidades asociadas a lagos, ríos o inundaciones. Hartland, podríamos decir que en relación con Rees, decía que las hadas eran un legado de creencias primitivas que estaban desapareciendo y que volvían a aparecer en los cuentos.
Un ejemplo es el adorar espíritus de lugares determinados o deidades paganas de la fertilidad. Además, propuso 3 doctrinas del pensamiento primitivo a partir de las cuales, según él, se originaron las hadas y demás criaturas sobrenaturales. Primero, la doctrina de los espíritus, en la cual se cree que el espíritu abandona el cuerpo y deambula tomando formas diferentes para, al final, regresar al cuerpo. La segunda, la doctrina de la transformación, la cual trata sobre la creencia en la capacidad de los seres para cambiar de forma manteniendo su identidad. Y tercero, la creencia en la capacidad de la brujería para provocar transformaciones. Asimismo, Hartland decía que los cuentos de hadas y los personajes que aparecían en ellos provenían de una misma psicología y conjunto de creencias primitivas, las cuales, con el paso del tiempo, se fueron fragmentando y desconectando, a medida que el sistema de creencias al que pertenecían iba desapareciendo y perdiendo su significado original. De esa manera, los elementos que lograron sobrevivir de esas creencias antiguas llegaban hasta nosotros como parte de los cuentos populares, recreados por los personajes que había en ellos. Y no puedo evitar contarles una última teoría eumerística, la de Robert Southey, quien sugirió que los elfos se derivaban de los druidas, los cuales, para huir de sus conquistadores, se ocultaron bajo tierra, encubiertos por montañas artificiales. Sería de ellos de quienes habrían tomado las características que luego se adjudicaron a las hadas. Eso que nos cuentas de buscar lugares y cosas que probaran que los mitos tienen una base real, me recuerda al rey Arturo. Creo que con él pasó algo igual por esa época. También se buscaba Tintagel y los otros lugares vinculados con su leyenda y la mesa redonda. ¿Hay otras teorías aparte de las humorísticas? Sí, ahora quiero contarles otras, entre ellas una lingüística y otra que tiene que ver con la antropología comparada. La lingüística se relaciona con Max Müller y la escuela mitológica lingüística asociada a él. Müller publica en 1856 Mitología comparada, y entre sus planteamientos hay uno que dice que los mitos surgían de una enfermedad del lenguaje, por la mala comprensión de las palabras antiguas de ciertos grupos sociales. Los rasgos de las hadas eran frases poéticas, metafóricas, del pensamiento mitopoético temprano de la humanidad. Por lo tanto, lo que se debía hacer era desenredar las confusiones verbales que habían llevado a la creencia en las hadas. Sin embargo, esta teoría perdió fuerza cuando, como ya les conté, se publicó El origen de las especies de Darwin. La antropología comparada, por ir por otros derroteros, comienza a darse hacia 1870, y aquí volvemos a Sir Edward Burnett Tylor, quien publicó en 1871 Primitive Culture, y propone la doctrina de los sobrevivientes, y, ya se los dije, la teoría del animismo. Para Sir Edward, las hadas se derivaban de las percepciones animistas de la naturaleza, dado que los pueblos primitivos tendían a personificar la naturaleza y a percibirla como algo vivo. Los campesinos, en este caso, habían preservado lo que sobrevivió de esas creencias y de los mitos. Otros representantes de la antropología comparada fueron James Anson Fador, Canon J. A. McCulloch y Andrew Lang, quien creía que los cuentos representaban los estadios primitivos del hombre y que los niños podían conectar con ese pasado prehistórico y restaurar ese mundo para los adultos. También hubo otros que dijeron que las hadas surgieron del encuentro entre culturas o razas, tomándose al otro como hada, ogro, entre otros. Este encuentro provocaba conflictos con muchas implicaciones raciales e imperialistas, puesto que se pensó por un buen tiempo que las hadas debían ser blancas. Creencia que se puso en entredicho, como les conté, cuando se conoció a los pigmeos, uno de los pueblos que se tomó como el origen de las hadas. Otros pueblos con los que se asoció el origen de las hadas fueron los druidas, los irlandeses, los aborígenes británicos y los Sam. Además, había otros que conectaban los distintos grupos de criaturas sobrenaturales con especies animales y vegetales. Y, en relación con todo lo que hemos hablado, se podría decir que a las hadas se las comprendía desde 2 puntos diferentes. Unos pensaban que su existencia llenaba el vacío que dejaba la Biblia y otros que eran la prueba de validez de las nuevas disciplinas científicas en las que trabajaban. ¿Y no hubo alguien que pensara que las hadas eran espíritus? Bueno, como ya dije, había personas que decían que eran almas o ángeles caídos.
La cuestión es que a la Folklore Society le costaba mucho reconciliar los modelos históricos que planteaba sobre las hadas con las creencias y las manifestaciones que se asociaban a esos seres en el siglo XIX y que se daban en paralelo con sus explicaciones históricas. Hubo personas que intentaron reconciliar las dos cosas, entre ellos Andrew Lang, del cual ya hablamos un poco. Él utilizó una metodología psicofolclórica para comparar manifestaciones contemporáneas e históricas de las hadas. Creía que todos los fenómenos sobrenaturales, ya fueran antiguos o modernos, debían ser analizados científicamente para intentar darles una explicación. Por eso, planteó su metodología comparativa que unía el folclore y la investigación psíquica. Pese a estos intentos, la mayoría de los miembros de la Folklore Society pensaban que estudiar a las hadas contemporáneas a ellos no les daría una buena reputación, que les permitiera ser tomados como un cuerpo académico serio. El folclore estaba en una posición difícil entre la ciencia y lo sobrenatural, y esa relación tendría consecuencias, podríamos decir hasta un punto desastrosas para el estudio de las hadas más adelante. Pero antes de contarles eso, les hablaré un poco sobre las teorías que conectan con la creencia de que las hadas son espíritus y con los teósofos y espiritistas de la época. En las visiones religiosas hay dos perspectivas principales. Por un lado, algunos, como ya dije, pensaron a las hadas como ángeles, pero otros creyeron que habían sido una creación separada a la de los humanos, como infirieron del siguiente versículo. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. Y además, y muy importante, fue el hecho de que para las personas religiosas las hadas proporcionaron una alternativa, o al menos un complemento al cristianismo. Veían en ellas una promesa de vida inmortal, separada de un credo que, creían, estaba caducando. Asimismo, quienes creían que las hadas de verdad existían, lo afirmaban como parte de una protesta hacia la racionalidad, lo material y lo utilitario, queriendo hacer notar que estas tres cosas no eran las únicas centrales para el mundo. Por otro lado, se asoció a las hadas con los elementales. Estos surgieron cuando casi se unió los elementos de la naturaleza con los espíritus guardianes o gobernantes. Asociación que probablemente fue hecha por primera vez por los neoplatónicos del siglo III, pero quien hizo la primera descripción completa de los elementales fue Paracelso, alquimista y místico del siglo XV. Paracelso detalló la naturaleza y el poder de los habitantes de los cuatro elementos, las sílfides del aire, las salamandras del fuego, las ondinas o ninfas del agua y los gnomos de la tierra. Para él, los elementales se ubicaban entre los seres humanos y los espíritus puros, aunque viven exclusivamente en uno de los cuatro elementos. Están hechos de carne y hueso, comen, duermen y se reproducen como los humanos. Pero a diferencia de estos últimos, son longevos y tienen una velocidad y movimiento sobrehumana. Pese a todos estos rasgos, sus almas no son inmortales. Los elementales, integrados con las hadas de la literatura y de las creencias populares, se apoderaron de la imaginación victoriana. Las personas que eran rosacruces o que seguían de cerca esta orden dieron una importancia vital a los elementales y los teósofos y ocultistas también. Los elementales hicieron parte de obras de teatro y ballets y fueron parte de las bases del pensamiento ocultista victoriano, motivo por el cual fueron sistematizados, clasificados según sus poderes físicos y psíquicos, y hechos ciencia. Y hubo quienes, como Yeats y Evans Wentz, buscaron reconciliar filosóficamente a los elementales y las criaturas sobrenaturales del folclore, a través de encontrar rasgos comunes y las formas en las que los varios órdenes de seres del mundo habían surgido. ¿Y todas esas ideas las rechazó la Folklore Society? La mayoría sí, porque a excepción de Campbell y de los folcloristas ocultistas, la mayoría de los estudiosos que asumieron un punto de vista religioso de las hadas no participaron de la fe en ellas, en su existencia real. Razón por la cual se dedicaron a estudiar las creencias religiosas asociadas a ellas, y vieron a los elfos no como seres reales, sino como recuerdos populares de creencias antiguas, sobrevivientes de dioses paganos en decadencia o deidades inglesas locales, remanentes de un antiguo sistema religioso árido, de rituales de la Edad de Piedra, culto a los ancestros o a deidades agrícolas, o incluso una relación con la muerte. Esa relación con la muerte surgió porque a los victorianos,
Les llamó mucho la atención la idea de un mundo oculto dentro de la Tierra, un espacio que estaba siendo hasta ahora investigado por la arqueología. Ese pensamiento fortaleció la idea del reino de las hadas como un lugar interior y en conexión con los muertos. Algunos creían que el país de las hadas era un espacio en el que las almas esperaban hasta el juicio final, en términos cristianos, o hasta el renacimiento o el fin de todo, en términos paganos. Lo que es interesante es que en medio de todo esto se dio una fusión fascinante de los puntos de vista científicos y religiosos con respecto a los orígenes de las hadas. Los ocultistas, espiritistas y teósofos defendieron la realidad de las hadas sobre bases científicas y su fe en la ciencia les llevó a pensar que las nuevas ciencias y paraciencias, perfeccionadas, podrían demostrar que las hadas existían y que eran formas de vida desarrolladas en una rama separada de la evolución. El mundo estaba habitado por seres invisibles y la ciencia se encargaría de revelarlos. ¿Y dijeron algo más sobre las hadas? ¿O eso fue todo? Para tu interés todavía hay más. Los espiritistas plantearon varios niveles en los espíritus. Dijeron que había sub y superespíritus y que las hadas se encontraban entre ellos. Los ocultistas propusieron algo similar, porque dijeron que las hadas eran una raza que se encontraba entre los seres humanos y los espíritus, y los teósofos apoyaron la idea de la evolución separada, y algunos, como Edward Gardner, pensaban que la evolución de las hadas se había dado a la par que la de los animales y los seres humanos. Además, junto con el deseo de saber qué eran las hadas, cuál era su origen, también querían saber la posición y función de los espíritus de la naturaleza en la escalera espiritual de la evolución. Los ocultistas decían que las hadas eran poderes de la naturaleza que ayudaban en el crecimiento de los árboles, las flores y los vegetales. Llegado a un cierto punto en sus planteamientos, las perspectivas espiritistas plantearon a las hadas como seres pequeños, microscópicos, y las categorizaron como subhumanas, seres bajos en rasgos y funciones. Y eso, queridas, fue uno de los hechos que contribuyó al fin de la importancia y el estudio serio de las hadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Para principios del siglo XX, las hadas fueron tomadas como algo irracional e infantil. Creer en ellas se convirtió en algo más vergonzoso que creer en brujas, fantasmas o extraterrestres, y el hecho de estudiarlas seriamente dejó de ser algo digno. Las hadas se convirtieron en cosa de niños, juegos y espiritistas. Y a este triste resultado contribuyeron, en gran medida, las fotos de Cottingley. Esas fotos, que supuestamente retrataban a las hadas, fueron tomadas por Elsie Gray y Frances Griffith, y se hicieron públicas en 1919. Esas imágenes mostraban a un corro de hadas bailando o posando con alguna de las señoritas. Fueron en total 5 fotografías, 2 de 1917 y 3 de 1920, y provocaron un giro cultural respecto a la percepción que se tenía de las hadas, pues éstas se estaban volviendo benignas y parecidas a los niños. La estética que tenían en las fotos recordaba a las ilustraciones de los libros para niños de la época edwardiana, pero no a las razas históricas o dioses antiguos que la Folklore Society asociaba con las historias feéricas. Por ese motivo, y para evitar controversias, la Folklore Society no se pronunció nunca sobre el tema, ajena al debate que se dio en la prensa acerca de la autenticidad de las fotografías y la existencia de las hadas. Sin embargo, entre los que sí creyeron en la veracidad de las fotos estuvieron Edward Gardner, un líder teosofista, y Arthur Conan Doyle, que, como ya saben, escribió las aventuras de Sherlock Holmes. De hecho, Doyle publicó en 1922 The Coming of the Fairies, libro que buscaba ser un compendio de evidencias sobre la veracidad de las fotografías. Doyle apoyaba el espiritismo y fue uno de los victorianos y eduardianos que tuvieron acceso a la educación y profesaban fe en las hadas, y especularon sobre su existencia. Así que se podría decir que las hadas, al menos en Inglaterra, estuvieron en un auge fuerte entre 1840 y 1920. ¡Wow! No sabía eso de Conan Doyle. Y qué pena que el estudio sobre las hadas terminara de esa manera. Sí, es una pena. Lo bueno fue que se recopilaron y se escribieron muchos cuentos sobre ellas. Pero bueno, tanta historia me hizo recordar que tal vez sí puedo ayudarlas a huir de Titania. ¿De verdad? Sí, creo que conozco a la hada perfecta para ayudarlas. Por lo menos, alejarse mucho de ella y de su alcance en este reino.
¿Y nos podrías llevar a ella? No voy a llevarlas, mis queridas niñas. Vamos a llamarlo. Me debe un favor y me dio un pequeño silbato para, cuando lo necesitara, pudiera convocarlo. ¿Y luego no necesitarás su ayuda? Supongo que podría llegar el momento, pero esperamos que no lo haga. Y, en todo caso, creo que es lo único que puedo hacer para ayudarlas. Así que, adelante, no pensemos en el mañana. ¡Ah! Me interrumpiste justo cuando estaba a punto de ver a alguien tropezar con un arado y recibir un golpe en la nariz. Espero que tu llamado fuera urgente. Lo es. Estas señoritas necesitan huir de Titania. Tú debes conocer la forma. Claro que la conozco. Y ya que me lo pides tú, no puedo negarme. Pero no se los daré gratis, no soy tan fácil. Deberán resolver un acertijo. ¿Un acertijo? Eso no era parte del trato. Me debes un favor. Sí, y lo cumpliré con toda cabalidad, pero lo estás pidiendo para ellas y no es justo que no pueda divertirme siquiera un poco viendo si pueden o no resolver mi pregunta. Es lo justo. También ellas deben dar algo, aunque sean unos segundos de regocijo para mí, pues su miedo a fracasar me hará muy feliz. Siempre enrevesándolo todo, ¿no? Me conoces bien, pero ¿qué dicen? ¿Intentan adivinar o dejamos que Titania las encuentre? Bueno, yo... Tenemos que hacerlo, Lau. Es la única manera. No podemos dejar que Titania te atrape. Pero, ¿y si no sabemos? Es el riesgo que debemos tomar. Bueno, ojalá sepamos la respuesta. Aceptamos, Puck. Dinos el acertijo. Muy bien. Ya que su percance se debe a un pequeño desliz con la comida férica, ya está bien extendido el rumor por este reino. Titania las está buscando por cielo y tierra. Tendrán que adivinar quién es el autor o la autora del fragmento que voy a relatarles. En él también se habla de hadas y comida. Tendrán solo una oportunidad para escucharlo y para dar su respuesta. ¿Preparadas? Ten compasión. Al menos 2 respuestas. No. Es todo o nada. Si no aceptan mis condiciones, me iré y no las ayudaré. Aunque volvamos a encontrarnos. ¿Qué dicen? Está bien, aceptamos. Así me gusta. Y ahora, atentas, que voy a empezar a contar. Mañana y tarde las criadas escuchaban a los goblins gritar: ¡vengan a comprar nuestras frutas del huerto! ¡Vengan a comprar! ¡Vengan a comprar! Manzanas y membrillos, limones y naranjas, cerezas recortadas sin picotear, melones y frambuesas, melocotones florecidos y redondos, moreras, arándanos y manzanas silvestres, frambuesas, piñas, moras, albaricoques, fresas, todas maduradas en el clima de verano. Mañanas que pasan, vísperas de feria que vuelan, vengan a comprar, vengan a comprar. Nuestras frescas uvas de la vid, granadas llenas y finas, fuertes dátiles y ciruelas, peras únicas y ciruelas verdes, damascos y arándanos. Pruébalas y degusta, grosellas y uva corinta, brillantes como el fuego, higos para llenar tu boca, citrones del sur, dulces a tu lengua y atractivos a la vista. Vengan a comprar, vengan a comprar. Noche tras noche, entre los juncos de los arroyos, Laura inclinaba su cabeza para escuchar. Y Lizzie se enrojecía. Agazapadas juntas en el clima frío, con los brazos entrelazados y los labios cautelosos,
hormigueos en las mejillas y las yemas de los dedos. Acércate, decía Laura, levantando su cabeza dorada. No debemos mirar a los goblins. No debemos comprar sus frutas. ¿Quién sabe de qué tierra se alimentan sus hambrientas y sedientas raíces? ¡Vengan a comprar!, llamaban los goblins, cojeando por la cañada. ¡Oh!, lloraba Lizzie. ¡Laura! No deberías mirar a los goblins. Lizzie se cubría los ojos para no mirar. Laura levantaba su brillante cabeza y susurraba como el arroyo inquieto. ¡Mira, Lizzie, mira! Lizzie, por la cañada vagan los hombrecillos. Uno lleva una cesta, otro un plato. Uno carga un plato dorado que pesa muchos kilos. ¡Qué bella debe crecer la vid! Cuyas uvas son tan deliciosas. ¡Qué cálido debe soplar el viento entre los racimos! ¡No!, dijo Lizzie. ¡No! Sus palabras no deben hechizarnos. Sus dones malvados nos harían daño. Lizzie se colocaba un dedo en cada oído. Cerraba los ojos y corría. La curiosa Laura se quedaba observando a cada uno de los comerciantes. Uno tenía la cara de un gato, otro batía una cola, uno caminaba con el paso de una rata, otro gateaba como un caracol, otro como un marsupial, merodeando, torpe y peludo, otro como un tejón que caía deprisa. Laura escuchaba una voz como de palomas que arrullan, todas a la vez. Sonaban amables y llenas de amor en medio del agradable clima. Y bien, ¿qué dicen? ¿Quién escribió este poema? ¿Podemos hablar un momento a solas para discutir la respuesta? Claro, sí, les voy a dar un par de minutos. No, abusen. Mi tiempo es oro. ¿Quién crees que es, Lau? Yo no estoy muy segura. Tengo una idea, pero donde nos equivoquemos. ¿Y crees que es la correcta? Pues me suena mucho. Siento que lo leí antes. Yo creo que no recuerdo haberlo leído. Así que, si crees que sabes de quién es, dilo. Es nuestra única esperanza. Cruza los dedos para que esté bien. Lo haré. Entonces, ¿ya tienen la respuesta? Sí, dila, Lau. Por favor, que sea. Creemos que es... Continuará. Bueno, y queremos agradecerles por escuchar y si llegaron hasta aquí, esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden encontrarnos en Spreaker, YouTube, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music o Audible. Y también en Instagram y en nuestro blog. Y antes de irnos, como es costumbre, nos gustaría preguntarles qué libros que hablen o tengan hadas en ellos conocen. Cuéntenos en los comentarios. Nos escuchamos pronto. ¡Chao! Noticias del Refugio. Te esperamos en el próximo episodio, en el cual estaremos hablando con Sofía Rey. Atrévete a cruzar el umbral.